Bienvenidos de nuevo a Geopolítica Cuántica. Soy JMR Salinas, hombre a cargo del canal. Y bienvenidos a los ya no cientos de miles, ni millones, trillones de seres de la galaxia que van a ver en riguroso directo este programa. Vamos a continuar con el artículo de Thierry Meyssan. Vamos a hacer esta segunda parte del DS-11 israelí, como le he bautizado, ¿vale? El artículo es La censura militar israelí esconde la verdad. Y vamos a continuar con el punto 5. Ahí estamos. ¿Qué dice el derecho internacional sobre el diferendo israelo-palestino? Según Naciones Unidas, los palestinos tienen derecho a crear un Estado soberano dentro de las fronteras de 1967. Estado cuya capital sería Jerusalén Este. Esa fórmula implica que el Estado palestino tiene derecho a disponer de un ejército propio, lo que Israel rechaza de plano. Habría que restituir al Estado palestino los terrenos de las colonias judías instauradas después de 1967 y el este de Jerusalén. Todos los palestinos tendrían derecho a regresar a Israel y a establecerse en los lugares de donde ellos o sus familias fueron expulsados. Israel tendría que indemnizar a los palestinos cuyos bienes fueron recuperados por el Estado hebreo o destruidos. Según Naciones Unidas, los israelíes tienen derecho a un Estado soberano dentro de las fronteras de 1967, Estado cuya capital sería el Jerusalén Oeste. Eso implica que Israel tiene derecho a disponer de su propio ejército, ya lo tiene. Los terrenos de las colonias judías instauradas después de 1967 y Jerusalén Este tendrían que ser restituidos al Estado palestino. No sería imposible que israelíes siguiesen viviendo allí, pero sería como extranjeros. Israel tendría que conceder el derecho de residencia a todos los palestinos expulsados en 1948, o a los descendientes de los expulsados que soliciten ese derecho al retorno. Israel tendría además que restituirles sus bienes o indemnizarlos. Inicialmente los dos estados, Palestina e Israel, formarían parte de un estado supranacional binacional, donde cada ciudadano dispondría de un voto en condiciones de igualdad. Por ahora eso es evidentemente imposible. Podría plantearse la posibilidad de desplegar una fuerza internacional de paz e interposición entre los dos estados. Eso también parece difícil en primer lugar porque nadie querrá ser parte de esa fuerza y además porque no es lo que las Naciones Unidas habían previsto originalmente. La ONU tenía previsto el despliegue de observadores del mantenimiento de la paz, no de una fuerza militar de interposición. Finalmente, también sería posible plantear la desmilitarización de los dos estados, aportándoles garantías de que nunca serían agredidos por sus vecinos. Bueno, vistos cómo son, estos son paréntesis, visto cómo funciona la geopolítica y los derechos, y las relaciones internacionales, esto es inviable. ¿Qué garantía puede haber ahí de no agresión? Como todos pueden ver, la aplicación del derecho internacional implicaría considerables pérdidas de territorios y de bienes para Israel, mientras que Palestina no estaría renunciando a cosas materiales sino a sus reclamos. Pero ese es el precio de la justicia y de la paz. Punto 6. ¿Cuál es la reacción de Israel? La coalición gubernamental de Benjamín Netanyahu, que incluye supremacistas judíos perfectamente comparables a los supremacistas musulmanes del Hamas, modificó en agosto las leyes fundamentales de Israel, que es un estado sin constitución. Los observadores, principalmente la prensa estadounidense, opinan que al suprimir la independencia del sistema de justicia, el gobierno de Netanyahu procedió a un golpe de estado. Desde entonces, gigantescas manifestaciones de protesta han sacudido a Israel durante meses. Yo aquí hago el paréntesis de, sí, un golpe de estado entre comillas. No tiene una constitución como tal, no es el único país importante que no la tiene, pero ojito, hablamos aquí de la legalidad, el derecho internacional, las resoluciones de la ONU. Este supuesto golpe de estado en las reglas del juego en Israel por parte de este gobierno actual, pero igual habría que analizar en profundidad quién respeta el derecho internacional,
quién respeta las resoluciones de la ONU. ¿Qué es ese Consejo de Seguridad de la ONU con los 5 miembros permanentes con derecho a veto? Y aquí entramos en todos los intereses internacionales de todos los países. Esto es un paréntesis que estoy haciendo yo porque siempre digo, la hipocresía campa a sus anchas. Por ejemplo, cuando el independentismo catalano o vasco hablan del Estado español opresor y hablan de la necesidad de la independencia y un referéndum de independencia, etc., y se quejan del Estado opresor español. Me río yo del Estado opresor español cuando son autonomías con un grado de independencia que roza precisamente esa independencia, el grado de autonomía que tiene. Ya quisiera Escocia tener ese grado de autonomía, si están al nivel de los estados alemanes federados. La cuestión es, si un territorio de una Cataluña independiente o un territorio de un País Vasco independiente reclamase su referéndum de independencia, el propio Estado vasco o el propio Estado catalán defendería con uñas y dientes la unidad vasca o la unidad catalana frente a ese territorio que se quiere independizar. En fin, lo que ahora reclaman y lo que ahora piden y de lo que se quejan, lo harían ellos. Vale, hecho este paréntesis. La coalición gubernamental, efectivamente, los observadores, principalmente la prensa estadounidense, opinan que al suprimir la independencia y el sistema de justicia, vale, ya lo habíamos comentado. Seguimos. Ante el ataque proveniente de Gaza, Israel solo puede sobrevivir unificando su clase dirigente. Al solicitarle a Netanyahu que se uniera a un gobierno de unión nacional, el ex primer ministro Yair Lapid puso como condición la dimisión de los ministros supremacistas judíos. Hay que recordar que desde que son miembros del gobierno, el ministro de Seguridad Interior Itamar Ben-Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich han respaldado 3 pogromos contra los árabes, incluyendo el de Huarak. Perdonar mi árabe o mi hebreo, no los domino del todo. Pero el general Benny Gantz, ex ministro de Defensa, no planteó esa condición. En definitiva, Netanyahu decidió incluir a Lapid y a Gantz en su gobierno, pero sin revocar a los supremacistas judíos. Solo creó un consejo de guerra que no incluye a los supremacistas. Otro paréntesis, más arriba en este artículo hablaba también de los supremacistas árabes. Hay supremacistas en todas partes, y hay extremistas en todas partes, e intereses ocultos en todas partes. No lo olvidemos nunca. Nunca los supuestos liberadores de un pueblo, de una nación, nunca te van a contar aspectos que a ellos y únicamente a ellos les convienen. Ya he leído en estos días muchos artículos sobre quién financia realmente al Hamas, quién financia a la yihad islámica o quién financia a Hezbollah. ¿A quién les interesa su presencia? Otro día hablaremos de quién financia realmente y quién crea realmente Al Qaeda. ¿Y el Estado Islámico? ¿Creéis que son movimientos espontáneos que nacen de la nada porque hay una sensación, un sentimiento de opresión? Cuidado, y por cierto, cuando se habla de los dos estados que coexistan, cuidado con el extremismo árabe supremacista, o sea, judío, pero cuidado que tú tengas un estado palestino pegado a ti y en ese estado palestino haya fuerzas yihadistas, islamistas, que pretendan instaurar un estado extremista musulmán. No creo que a ningún israelí le haga ninguna gracia tampoco, ¿no? Cuidado con la confrontación y cuidado con los intereses que se pueden crear en un lado y otro, porque ¿cómo generas dos estados perfectamente tranquilos, equilibrados, limpios de alguna forma y que se respeten? Cuando va a haber fuerzas que quieran aniquilar al otro. ¿Cómo garantizas ese equilibrio? Es entonces cuando entra en juego la censura militar israelí y lo hace con tanta fuerza que la ministra de Información Distel Atbarian dimite en plena guerra. Por ahora se desconoce la composición exacta de ese Consejo de Guerra, cuyas deliberaciones están siendo particularmente acaloradas. Solo se sabe que hay grandes desacuerdos entre el ministro de Defensa, el general Yoav Gallant, y su predecesor, el general Benny Gantz. Sus posiciones son tan opuestas que el primer ministro Netanyahu metió en el Consejo de Guerra al general Gadi Eisenkot, partidario de los bombardeos masivos contra la población civil, para que participe en las deliberaciones como observador.
También se recurre a la censura militar para evitar a toda costa que los israelíes y el resto del mundo conozcan las reacciones de los diferentes actores ante la pasividad de Netanyahu frente a los avisos exteriores sobre la preparación de la operación Diluvio de Al-Aqsa. Nadie sabe tampoco qué decisiones puede haber tomado el Consejo de Guerra. Ni el mismísimo presidente de Israel, Isaac Herzog, conoce actualmente el contenido o los resultados de las deliberaciones del Consejo de Guerra creado por Netanyahu. En esos debates se ha hablado al parecer de expulsar hacia Egipto o de masacrar a los 2 millones de habitantes de Gaza. Es por eso que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó urgentemente a Tel Aviv, posiblemente como portador de un llamado a la calma. 7. ¿Cómo podrían evolucionar las cosas? El derecho internacional reconoce el derecho del Estado israelí a defenderse ante el ataque. Eso es lo que hizo durante 5 días al perseguir y eliminar a los combatientes que habían penetrado en Israel. Posteriormente, Israel inició el asedio de Gaza, mientras que sus fuerzas armadas bombardeaban la ciudad de Gaza, pero no el sur de la franja de Gaza. Esa operación israelí viola nuevamente el derecho internacional. Es comprensible que Israel tenga derecho a perseguir y eliminar a los combatientes palestinos, pero imponer un asedio de corte medieval a la franja de Gaza y bombardear indiscriminadamente las casas e instalaciones civiles de ese territorio son actos criminales. Durante una conferencia de prensa pudo verse que el presidente de Israel, Isaac Herzog, no sabe en este momento qué tipo de acción están preparando sus fuerzas armadas. Utilizando como referencia la posición de la Liga Árabe desde la Guerra de los 6 días, Egipto ha cerrado su frontera con la Franja de Gaza. La intención de la Liga Árabe es de apoyo a los reclamos palestinos y por esa razón se niega a todo desplazamiento de población y a la naturalización de los posibles desplazados. Y el gobierno de Egipto se niega a asumir la responsabilidad de recibir en suelo egipcio 2 millones de migrantes, sobre todo si entre ellos hay miembros del Hamas, rama palestina de la hermandad musulmana que está prohibida en Egipto. La concentración de fuerzas militares alrededor de la franja de Gaza hace pensar que el ejército israelí se prepara para ocupar nuevamente ese territorio palestino, lo cual sería una violación del derecho internacional. Y una guerra israelí de naturaleza contra insurgentes sería, per se, un crimen de guerra. Por su parte, Estados Unidos ya está enviando a Israel armas y municiones. Washington llama al gobierno israelí a dar muestras de contención. Pero el Pentágono ordenó el despliegue frente a la costa de la Franja de Gaza de un primer grupo naval. Y luego anunció la llegada de un segundo grupo naval estadounidense. Y no precisamente mandan allí al barco de Chanquete. Esto es un paréntesis mío. Parece imposible que Israel logre concretar el proyecto de Ze'ev Jabotinsky consistente en vaciar por la fuerza la franja de Gaza de sus 2 millones de habitantes, sin que se produzca algún tipo de intervención internacional, comenzando por la del Hezbollah libanés. Lo más probable es que el ejército israelí acabe viéndose obligado a retirarse. Bueno, hemos terminado el artículo. En cuanto al asunto del terrorismo, para mí claramente la incursión del Hamas es terrorismo y puro duro. Puro y duro porque generan terror, sí. ¿Hacen cosas evitables? Hacen cosas evitables. Más allá de la propaganda y la contrapropaganda, evidentemente en esa incursión aquí se habla de que de las 4 facciones palestinas sí que la de Hamas hizo cosas reprobables, ¿no? ¿Pero qué es terrorismo? ¿Genera terror bombardear edificios de civiles? ¿Bombardear indiscriminadamente la ciudad de Gaza? ¿Qué es terrorismo? ¿Está el terrorismo del Estado Islámico? Por supuesto. ¿El terrorismo de Al-Qaeda? Por supuesto. De un montón de grupos yihadistas en Oriente, en Asia o en África, por supuesto que es terrorismo. Pero está el terrorismo de Estado también. ¿Hay acciones de los ejércitos que se pueden catalogar terroristas? Claro que sí. ¿Apoyan terrorismo de toda índole los servicios de inteligencia? Por supuesto, de todos los países, a lo largo de la historia. Mirad, he encontrado... Vamos a ver.
he encontrado una conferencia del espectacular e irrepetible filósofo español Gustavo Bueno, que os lo recomiendo, creador de una escuela filosófica, un hombre que por desgracia en España no tiene la fama y el conocimiento que debería tener a nivel mediático, a nivel social, a nivel de las universidades, a nivel de los institutos de la enseñanza de la filosofía. Es una joya del pensamiento contemporáneo español, y España es así. A los grandes pensadores no se les trata como se merecen. Gustavo Bueno es una mente privilegiada, una mente brillantísima, que lo que hace es estimular permanentemente el intelecto. Falleció en el año 2016, si no me equivoco. Su obra es extensísima, hay muchos libros de él, pero tenéis en YouTube un montón de charlas y conferencias de Gustavo Bueno. Aparte tenéis la Fundación Gustavo Bueno también. Y he encontrado una conferencia de él. Gustavo Bueno, terrorismo globalizado y el problema de la Cuarta Guerra Mundial. ¿Vale? Tiene unos cuantos años ya esta charla, pero os la recomiendo, aunque es larga. Vale. Y hay un momento en el que él va a hablar del terrorismo y los distintos tipos de terrorismo con sus matices. Os lo recomiendo encarecidamente, porque es el tipo de intelectual, de filósofo, de persona mucho más que instruida, es decir, una mente brillante, que nos va a dar una perspectiva que normalmente no vamos a leer ni nos va a contar prácticamente nadie. Y pone la carta, así decisivamente, es decir, ejemplo del terrorismo de Estado a Estado. Entonces, ¿qué quiere decirse? Pues que el terrorismo procedimental, como le llamamos, puede estar involucrado en la guerra. Está involucrado en las guerras continuamente, eso es evidente. Sobre todo en aquellas fases de la guerra en donde la línea divisoria entre grupos terroristas degenerados y guerrillas es muy ambigua. Dos ejemplos españoles, muy discutidos. Las guerrillas de la Revolución de la Francesada, ¿no? Las guerrillas de la Francesada, y segundo, las guerrillas, las partidas de después de la Guerra Civil. Las partidas que empezaron pues, después de la Guerra Civil, después de los años 38-39, y duraron pues, prácticamente hasta el 45. Los maquis que decía hoy día. Vamos a ver, se ha llamado terrorismo de los guerrilleros de la Guerra Civil. Según esto, no eran terroristas. Según los guerrilleros de la Guerra Civil española, el posfranquismo no fueron terroristas. ¿Por qué? Por de pronto, porque ellos no iban a asesinar, sencillamente a asesinar, con objeto de amedrentar a la población. Ellos iban a continuar una guerra que habían perdido. Y hay unas declaraciones de un teniente coronel del sur que dijo literalmente: estas guerrillas nunca asesinaron por la espalda. En campo abierto mataron a varios, pero fue en tiroteos con la Guardia Civil, que es muy distinto. O sea que estas guerrillas fueron... Otra cosa es que pensasen, como lo pensaban, cuando la invasión del Valle de Arán, pensaban que estos guerrilleros, se llamaban así no terroristas, estos guerrilleros, que además no practicaban el terreno procedimental, porque iban a tomar plazas, puestos, ¿verdad? Iban a tomar alcaldías o lo que fuera. No para aterrorizar, sino para apoderarse de ellas. Y pensaban, ahí está la cuestión, pensaban, en cierto modo también piensan los terroristas esto, pero esto en otro grado, que la población iba a ser no ya cómplice, sino que estaba de su parte. Eso fue lo que creían. Creían que la población española no iba a ser cómplice de ellos, es que estaban fríos, que estaban frenados por Franco, y que en cuanto entrase esa acción pues eso, bélica, pues entonces inmediatamente iba a estallar como la botella que le da estapas, ¿no? Esto lo cuenta muy bien Carrillo cuando la conversación de Carrillo con Stalin, cuando Carrillo y otros dirigentes, la pasionaria y demás, preparan la invasión al Valle de Arán después de la Guerra Mundial, pensando que en cuanto entre
las guerrillas por el Pirineo, pues va a haber un levantamiento general y entonces le piden a Tito aviones de largo alcance para bombardear Alicante y demás. Tito les dice que no tiene y que se han hablado con Stalin. Ay, pues se les ha olvidado. Van a Stalin, te lo cuenta Carrillo, literalmente, van a Stalin les oye y les dice que ni hablar, que no es ocasión para esto, que hay que hacer el procedimiento de la reconciliación nacional, lo que se hizo realmente, y que los sindicatos lo mismo, que el entrismo, así apareció Comisiones Obreras. Comisiones Obreras se podría decir que es un invento de Stalin, ¿verdad? Entonces, elecciones sindicales y cosas. No. Podría ser un Estado que apoya a otros, eso sí, que apoya a otros Estados, como de hecho lo hay, eso es evidente. ETA, ¿por qué funciona ETA? Porque le apoyaron otros Estados. Cuando ETA estuvo en su auge, es porque le apoyaba pues desde Cuba hasta Francia, hasta Bélgica, todo lo que se quiera. Estaba apoyado físicamente por otros Estados. Y era una cosa que venía del franquismo y después se dio muy... Es cosa de decir, hasta que ayer no empezaron a retirar el apoyo a ETA y el reconocimiento a ETA. Entonces, este apoyo internacional es lo que hacía ambiguo el terrorismo de ETA como una guerra. Y este apoyo internacional fue desde este punto de vista, lo que desvinculó el Estado del terrorismo, claro. Entonces, si no hay cuarta guerra mundial, o por lo menos hay que demostrarlo, ya está demostrado, si todavía no se ha demostrado quién puso y quién planeó y ejecutó el 14M en España, ¿verdad? Quiero decir, para demostrar la cuarta guerra mundial, ¿dónde está ese ejército para que se pueda hablar de guerra en el sentido que hablamos aquí? Pero yo creo que el terrorismo procede de otras fuentes y que procede no precisamente del eje del mal, ¿verdad? El terrorismo es muy diverso, en una palabra, procede de muchas fuentes que se podrá dar un tratamiento común para ciertos menesteres, efectos de policía, de Interpol, etcétera, pero el terrorismo es muy distinto y que además el terrorismo está muy vinculado a la guerra y que el terrorismo pues, puede interpretarse de un modo según las circunstancias. En fin, yo no digo más, porque quería yo que tuviéramos un poco para conversar, que me han pedido para que no monopolice claramente. Entonces, el cómplice llega a ser ya una guerra, que es lo que quiere el terrorismo. Yo pongo un ejemplo de los vikingos, que era una banda terrorista, ¿verdad? Mucho decir que era un imperio, de una banda terrorista completamente, que iba allí a hacer racias, ¿verdad? Por Sevilla o por Kent, donde fuera. Y entonces lo que se trataba era, llegaban allí también de improviso, hacían una racia de mujeres, de bienes, los llevaban, y entonces también en sitios más o menos indeterminados, de manera que vienen los vikingos, la sorpresa, ¿no? Que vienen los vikingos, hasta que ya llegaban a un acuerdo donde les pagaban un tributo espontáneo. Venían, les llevaban el tributo y se marchaban tranquilamente. Era un tributo que era el resultado de la complicidad con los otros. Por tanto, si alguien no acepta las imposiciones de la parte actora, el terrorismo desaparece. Entonces deja de haber terrorismo, esa es la cuestión. Deja de haber terrorismo. Y los ejemplos son abundantísimos. Es decir, si un grupo social pues se amedrenta ante un acto terrorista, el terrorismo se cumple. Si le planta cara, el terrorismo deja de haber terrorismo, pues la toma de Constantinopla por los vikingos suecos, allí le plantaron cara y desapareció los vikingos, desapareció. Las aplicaciones que tenemos en España son múltiples. Es decir, si hay una guerra, se llevan ahí unas tropas y se sacan por las amenazas, el terrorismo se ha cumplido. Y así sucesivamente, pero no quiero entrar en detalles, porque no hace falta, porque está bien claro. Bueno, total, ya para ir ya a la última fase. Entonces el terrorismo, definido de este modo, pues por lo menos creo que se podrá conceder que es una estructura muy, muy compacta, muy cerrada, con unos rasgos que permiten diferenciar otras situaciones colindantes, pero que no son terrorismo según esto, que tiene unas propiedades características, que tiene una presencia en las más diversas situaciones históricas o culturales, que no es un fenómeno actual, sino que es un fenómeno antropológico, universal, social, y que está, por así decir, más allá de la ética y de la política. Es otra cosa diferente, es una cosa antropológica, eso es. Por reprobable que sea, eso por supuesto. Y yo particularmente, para que no se me diga que yo estoy, mediante este análisis, defendiendo el terrorismo, yo añado por mi cuenta a toda esta exposición que el terrorista en el estado correspondiente merece inmediatamente la ejecución capital, pero fulminante. Es decir, y no simplemente con paños calientes, ¿verdad? Y a ver quién entonces más partidario del terrorismo, ¿eh?
que dice esto o el que dice lo otro, pero es otra cuestión. Bueno, entonces, según esto, y ahí viene el cuadro segundo, el terrorismo, pues habrá de ser clasificado rápidamente según las unidades, la estructura de la parte actora y de la parte receptora, claro, evidente. Y entonces las unidades que parecen más adecuadas en principio para hacer una clasificación general con propiedades distintas, aunque muy confundidas, son estas: la unidad del individuo, la del grupo y la del Estado, para señalar tres niveles de jerarquía en donde los actos terroristas se pueden producir. Y entonces, cruzando estas dos situaciones, pues A, B y C son la parte... Vale, bueno, es una conferencia que dura 2 horas 8 minutos del año 2004. Os he puesto unos pequeños fragmentos. Si queréis ir a la parte en la que está hablando del terrorismo, yo os he puesto varios fragmentos, pero habla un poco más. Pues yo creo que a partir de la hora y 14 minutos, 15 minutos, os ponéis el vídeo y fijaros, él hace una clasificación de los tipos de terrorismo y él profundiza en, digamos, la esencia de lo que es el terrorismo, ¿no? Para mí es una persona absolutamente fiable y que te hace profundizar de otra manera. Con todo lo que yo he dicho leyendo el artículo, bueno, ahora añadimos esto, que realmente hacer caso a Gustavo Bueno merece muy mucho la pena. Ya para finalizar, queda muy poco de vídeo, pero simplemente os recomiendo, cuando hay personas que piensan que cómo podemos pensar que Israel permitió el ataque de Hamás, que claro, estaban de fiesta y estaban cansados o dormidos o les ha pillado así, ¿no? Insisto en que, con todo mi respeto, es vivir en los mundos de Yuppie. Quien piense así es vivir en una irrealidad, vivir pues casi en un jardín de infancia. He encontrado esta conferencia que da el primer ministro Benjamín Netanyahu. Es una conferencia que da en Tel Aviv en el año 2019. Netanyahu advierte de peligros de ciberataques en la convención Cybertech. ¿Vale? En Tel Aviv en el año 2019. Aquí tenéis la intervención de Netanyahu. Vale, la he subtitulado en castellano, os lo recomiendo. Aquí tenéis el título: Full Netanyahu Speech at 2019 Tel Aviv Cybertech Conference. Yo la he visto entera, son 20 minutos, y más allá de alertar sobre los problemas de ciberseguridad, sobre los ciberataques, pero hay momentos, hay fragmentos en esta charla que da Netanyahu, que por cierto lo hace muy bien, se le ve muy bien preparado. Y hay fragmentos en los que, bueno, deja caer más o menos explícitamente el nivel que tiene Israel en inversión en investigación y desarrollo, inversión en alta tecnología. Y él en algún momento hasta presume de ello, como por ejemplo el primer ejemplo que pone, haciendo referencia al secuestro que hubo hace décadas en Uganda con ciudadanos israelíes por parte de terroristas, cómo ellos a partir de ahí implementaron una tecnología que él la explica ahí. Pero bueno, hay fragmentos en los que él presume de la tecnología de ellos, de Israel, de lo que invierten, y es una realidad. Israel está a la vanguardia mundial en cuanto a tecnología y alta tecnología, y tecnología muy avanzada en seguridad. ¿Vale? Entonces os recomiendo que veáis a Netanyahu, es interesantísimo que le escuchéis, de verdad. Airline mechanics into a Sabina airliner that was hijacked right here in Tel Aviv. And we overcame the hijackers. We had other such events. And to Israeli cybersecurity for aircraft and many other things is the shift from the old world to the new world. Here's the old world, okay? That's the old world. That's all of 10 years ago, okay? Bueno, con el bozarrón de Netanyahu de fondo, me despido hasta la próxima entrega. Un abrazo a todos.